su alma, para su corazón, para su ser, para su espíritu. El hecho porque caminamos en la vida y dentro de nuestro caminar, dentro de nuestro proceso, de nuestro avance en la vida, nos encontramos con cosas que nos pasan, cosas que nos entusiasman, cosas que nos ponen feliz, cosas que nos alegran, que nos emocionan. Como también hay cosas que nos ponen tristes, de mal humor, cosas que producen un bajón en nuestras vidas. Y hay cosas que a veces son incomprensibles. Hay cosas que son que cuesta entender, ¿no? Nos cuesta entender, nos cuesta comprender, nos cuesta asimilar, nos cuesta ver cosas que nos lastiman, que nos hieren mucho. Y hay cosas que indudablemente nos llevan tiempo, el ser sanados, el ser libre, el olvidarnos. Y nos ponen, indudablemente nos ponen mal. Cosas buenas y cosas malas, ¿no? Por eso estamos nosotros. Dios nos ha elegido como pastores. No para que predique algo que nos guste, sino está para corregir, para dirigir, para conducir. Y las palabras, algunas son de exhortación, otras son muy fuertes, otras son de restauración, otras son de entusiasmo, que levantan el ánimo, que levantan nuestro espíritu, que son de mucha motivación. Por eso digo, espero que Dios en esta noche pueda bendecir y glorificar nuestras vidas a través de su palabra. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 14, ahí hay una palabra de Dios en esta noche. Que tienen que hacernos, indudablemente que nos tienen que hacer reflexionar en la vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 14. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Escucha lo que dice. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios hizo lo bueno y lo malo. Y siempre nosotros, por cierto que tendemos a querer siempre lo bueno, no es todo próspero. No es todo bendición, prosperidad. No es todo sanidad, milagros. Pero tampoco es todo lo malo. No es todo lo malo. Entonces, si Dios hace lo bueno, dice Dios hizo lo bueno, hizo lo malo también. En el día del bien, dice la palabra de Dios, goza, disfruta, goza a pleno, goza al 100%, disfruta. Pero el día del mal, consideras. Debemos nosotros de considerar nuestras vidas. Es porque aún hay un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y si yo no entiendo de que Dios hizo tanto lo uno como lo otro, entonces no voy a saber cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Supuestamente cuenta la Biblia que Dios saca al pueblo de Israel por medio del desierto.
Dice las Escrituras que los sacó a ellos, al pueblo de Dios, por el desierto con una columna de fuego, con una columna de nube. Y en el libro de Deuteronomio lo describe muy claramente. Dice que lo hizo transitar por medio del desierto, que ni siquiera los escorpiones y las serpientes lograron picarlos. Eran 600.000 personas cuando salieron de Egipto. Salieron de la esclavitud, salieron de los dramas, salieron de los problemas. Ellos estuvieron 400 años, 450 años en medio del desierto, sin tener el derecho a opinar, sin poder edificar su propia casa y decir: hoy no me quiero levantar, no quiero ir a trabajar. Dice la Biblia que ellos fueron esclavos. Entonces Dios levanta a un líder, a un hombre, para sacarlos, y le dice: los voy a llevar a un lugar donde fluye la leche y la miel. Ahora, la pregunta: si alguien te dijera que te regala una casa, te regala un auto, por cierto que deberías de estar feliz, deberíamos de estar contentos, por el hecho que ya no voy a vivir alquilando, ahora voy a tener mi propia casa, o no me voy a ir a mi trabajo caminando en medio del frío, en medio del viento, de la lluvia. Yo voy a poder gozar. Por cierto que deberían de estar contentos. Pero el pueblo de Israel no estaba contento. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel iba refunfuñando, iban enojados, iban murmurando, iban criticando. Entonces, y Dios les dice: cuando los haga pasar de este lugar y los lleve y los meta en el lugar donde ustedes van a ser herederos, a donde ustedes van a poder edificar su propia casa, donde ustedes van a tener su propia porción, en otras palabras, para reducirlo, a donde ustedes van a ser bendecidos. Por cierto que deberíamos de estar felices y contentos, pero en cambio ellos no pudieron lograr, no pudieron ver. Nosotros anhelamos que siempre Dios nos dé todo, que haga sanidades, que haga milagros, que haga prodigios, que Dios nos prospere. Y nos cuesta a nosotros entender que hay un propósito. Por eso dice la palabra de Dios: en el día del bien goza, disfruta, goza. Y en el día malo consideras. Hay una enseñanza, hay un alto, hay algo que Dios quiere enseñarnos, hay algo que Dios quiere revelarnos, hay algo que Dios quiere mostrarnos. A veces nosotros disfrutamos de los dones, pero no tenemos carácter. Vemos, yo digo, ¿cómo puede ser que un creyente que habla en lenguas esté enojado, esté triste, esté amargado? Tiene la plenitud de Dios, tiene la evidencia de Dios en su corazón, tiene la garantía, tiene el Espíritu Santo, y anda mal, anda triste, anda enojado, anda refunfuñando. ¿Cómo puede ser que nosotros no podamos entender, no podamos comprender el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? La Biblia dice que a los que aman a Dios, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y lo decía el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28. Alguien que pasó una circunstancia muy crítica, una situación muy triste, por causa de la palabra, por causa de Dios. Dice que cierto día, cuando Pablo iba caminando, había una mujer
en las cuales esta joven, por los artes de magia, por la magia, adivinaba y hacía prosperar a unas personas. Y dice cansado Pablo y Silas, reprenden, en medio de la calle reprenden al espíritu que operaba en la joven. Cuando las personas fueron descubiertas y se quedaron ya sin la fuente o sin los recursos del sostén de su vida y poder sacar provecho a través del espíritu de adivinación que tenía la joven, dice que lo prendieron y lo llevaron preso. Y lo metieron preso en la máxima seguridad en la cárcel. Y ellos tenían evidencia. El apóstol Pablo fue los peores momentos que pasó. Fue en aquel lugar, en Filipo. Y dice que lo metieron en la cárcel y le colocaron cepo y en la máxima seguridad. Por cierto que cuando uno recibe algo que va buscando a Dios, que va agradando a Dios, que va sembrando el mensaje de la palabra, que va orando por la vida, que va trayendo libertad. Por cierto que iban gozosos, contentos, hasta que llegan en un momento, en una situación y lo metieron preso. Ellos tenían motivos, ellos tenían razón para estar tristes, o para renegar o refunfuñar contra Dios. Pero dice la palabra de Dios que a la medianoche, qué bueno cuando son dos. La Biblia dice mejor son dos que uno, porque si el uno se cae, el otro le levanta. Porque si el uno tiene frío, el otro le va a calentar. Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, pero hay de aquel uno. Los grandes tragedias suceden a la medianoche. La medianoche es la noche más oscura donde ocurren asesinatos, donde la gente se maquina, se ahorca, se pega un tiro, se tira de un barranco, porque no tiene a nadie. No tiene a nadie quien le pueda incitar, quien le pueda dar una palabra. Pero dice que Pablo y Silas estaban los dos. Me imagino que dijeron, ¿qué hacemos? Mandemos a Dios. Entonces los dos empezaron a motivar. Los dos empezaron a hablarse. Por eso dice la palabra de Dios, cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. No puede haber un matrimonio que pueda estar en esas condiciones, que se puedan separar. Si se pueden motivar mutuamente. Entonces dice que ellos cantaron en la medianoche. Cantaron, adoraron, dice que se escuchó con las canciones. Dice que el carcelero se quedó dormido. Y a la medianoche se escuchó un estruendo, el cántico. Por eso cuando venimos a la casa de Dios, cerramos, le decimos nosotros a la gente, cierra tus ojos, adora, que nada te distraiga, que nada te perturbe. No digo que utilices la imaginación, porque no tiene nada de mágico esto. Sino que no quiero que nada, tengo un drama, tengo un problema, tengo una dificultad, tengo que superar esta circunstancia, tengo que pasar esta situación, tengo que pasar este trago amargo, esta cosa que me está atormentando, que me está quitando el gozo, la paz. Entonces cuando vienes empiezas a adorar. Y eso es lo que hizo Pablo y Silas, dice que cantaron a Dios. Adoraron con cánticos. Y a la medianoche se escuchó un estruendo, se movió los cimientos de la cárcel y dice que las cadenas se cayeron, las puertas se abrieron, se rompen en tu cántico. Quizás no tengas la melodía, quizás cantar como canto yo, o mejor que yo. Entonás mejor, tenés una dulce melodía. Yo con esta voz que tengo, yo canto a Dios y las cadenas se rompen las ligaduras, porque está el anhelo, está el deseo, está la comunión, está la fe, está la esperanza, y Dios nutre su gloria, nutre su poder en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y dice que de pronto se abrieron las casas. Y
Ellos tenían motivos, ellos tenían razón para quedarse, para entristecerse y dejarse morir y no luchar. Porque estaban en la máxima seguridad. Era imposible. Humanamente es imposible. Y vos estás diciendo así, humanamente es imposible. Por eso dice la palabra de Dios, en el día del bien goza del bien. Y en el día del mal, en el día de la tormenta, en el día de la dificultad, en el día de la oscuridad, considera. Dios hizo lo uno y lo otro. ¿No será que Dios anhela y desea glorificarse? A lo mejor Dios no necesitará de que nosotros podamos motivar, que nosotros nos motivemos y empecemos a cantar y a adorar y a romper las cadenas invisibles que muchas veces atan nuestras vidas o limitan nuestro corazón. ¿No será bueno que en esta noche, que en medio del cántico, en medio de la alabanza, puedas considerar que esta situación, el apóstol Pablo dijo, esta leve tribulación, este drama, este problema, esta incertidumbre, esta situación me produce este temporal como fracaso, que no puedo sobreponerme? Esta leve tribulación me produce, me motivan, me emocionan, me impulsan a que la gloria de Dios se manifieste en nuestro corazón, se manifieste en mi vida. Creo que los mejores cantos y que las mejores oraciones son en los momentos de luchas, en los momentos de dificultades, en los momentos de incertidumbre, en los momentos cuando estás triste, en los momentos críticos, en los momentos difíciles, en los momentos de zozobra que prácticamente te superan nuestras vidas. Allí es cuando nosotros empezamos a cantar, allí es cuando nosotros empezamos a proclamar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuenta la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 42, libro de Génesis, capítulo 42, verso 35 y verso 36. Dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el verso 35 dice, y aconteció, esto habla de José, esto habla de Jacob, esto habla de los hermanos de Jacob. Este fue en un tiempo de hambre. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, ellos fueron a comprar semillas, fueron a comprar alimento. He aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viéndolo ellos y sus padres, los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces, esto es lo que me apasiona. Entonces, su padre Jacob dijo, habiéseme privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín me llevaréis contra mí. Son todas estas cosas. Yo te lo leo en esta versión. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero. Y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob dijo, me habéis privado de mis hijos, me habéis privado de mis hijos, de José, de Simeón y ahora de Benjamín, me habéis privado. Entonces él considera y él dice, este ataque, esta situación es contra mí, este problema es contra mí, este no es contra José, este problema no es porque el líder era Jacob, era uno de los patriarcas.
Los ataques, cuando vienen, los ataques, cuando se enferman los hijos, se enferman uno, se enferman lo otro. Debes de considerar, pero ¿qué pasó si yo lo cuido? Si yo estoy siempre con ellos. Satanás sabe que si toca a alguno de tus hijos, también te tocará a ti. Sabe que tocará las entrañas de tu corazón, de tu vida. Porque Satanás sabe cuánto amas a tus hijos, cuánto quieres y cuánto estás dispuesto a jugarte por ellos. Entonces Jacob dijo: me habéis privado de mis hijos. Jacob se creyó una mentira durante 20 años. Porque el resto de los hermanos de José dijeron: una bestia los mató. Entonces, con esa carga, con esa preocupación, con esa ansiedad, no se podía sobreponer José. Se estaba debilitando, se estaba muriendo. Entonces viene un hambre y se van y los manda a Egipto, porque en Egipto había abundancia, en Egipto había alimento. Tenían que descender y descendió. Porque había un plan y un propósito de Dios. Mayormente nosotros tenemos dones, pero no tenemos carácter. Dios se mueve, pero no tenemos, nos enojamos, refugiamos. Nosotros estamos de camino hacia la tierra donde fluye la leche y la miel. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero en este caminar te cuesta, te enojas, te alteras y no consideras. Jacob dice que consideró, dijo: este ataque es contra mí, quieren destruirme. La Biblia dice: muerto el pastor, las ovejas se dispersan. Las ovejas no saben qué hacer. Nos hace falta la humildad. Dice la palabra de Dios que Ana se fue, una mujer atribulada, y el sacerdote dice que no había mucha visión en aquel entonces, y el sacerdote estaba sentado en una esquina. Y Ana estaba ahí orando. Y el sacerdote le dice: ¿digieres tu vino borracha? Eres una mujer borracha, eres una mujer ebria. No había mucha visión, no había mucho discernimiento. La lámpara de Dios se estaba apagando. Ya no había mucho mover de Dios. Ya las cosas se estaban apagando. Entonces esta mujer, Ana, le dice: mi Señor, no soy una mujer ebria, soy una mujer atormentada por un espíritu, estoy siendo angustiada, estoy orando, estoy clamando a Dios, estoy intercediendo por la vida de un hijo, le estoy pidiendo a un hijo. Esta mujer consideró, no es que dijo: pero ¿qué te crees vos? Pastores como vos, de tu talla, se hubiese ido, se hubiese enojado, se hubiese ido lejos, hubiese dado un portazo. Pero el ser humilde considera, dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, considera. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me mandaste esto? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué has permitido esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Acaso no dijiste que tú eres un Dios de sanidades, un Dios de milagros, un Dios que todo lo puede, que todo lo entiende? Al apóstol Pablo le dijo: bástate de que mi poder se perfecciona en tus debilidades. Un hombre que cargó con un ministerio impresionante, que predicó toda Asia, que sanó enfermos que había, que resucitó muertos. Pero él tenía un aguijón y no podía ser libre. Había una enfermedad en su corazón. Pero dice la palabra de Dios que Ana fue humilde.
Ana no se levantó y se enojó y dijo, no. Soy una persona atribulada. Estoy pasando por un momento difícil. Esta situación me está superando. Esta situación soy vulnerable. Pongo todo de mi parte. No puedo revertir la situación. Entonces vine a pedirle a Dios. Entonces el sacerdote le dijo, vete en paz, mujer. Y soltó la palabra, y esta mujer al año tuvo un hijo llamado Samuel y lo consagra a Dios. Si Jesús se fue a preparar un lugar para nosotros, no queremos que nos pasen cosas malas, no queremos que nos pasen. Por cierto que a nadie le gusta pasar cosas malas, pero Dios hizo lo uno y lo otro es para nuestra consideración. Las aflicciones son para nuestra madurez, para que cuando vengan los problemas, las aflicciones, las dificultades, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las dificultades, nosotros podamos considerar, podamos ver, nosotros podamos reflexionar, nosotros podamos actuar. Nuestra fe mayormente a veces es débil, ante la gran dificultad se quiebra. Nuestra fe se debilita. Tenemos los dones, pero no tenemos carácter. Y hay una cosa que me sorprende a mí. Es Saulo de Tarso. Dice la palabra de Dios que Saulo de Tarso era alguien que perseguía a la iglesia, que él creía que estaba haciendo bien las cosas. Él vivía su vida. Y anduvo, y su maestro era Gamaliel. Gamaliel, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando trajeron a Juan y cuando trajeron a Pedro delante de ellos, y le dijeron y le pegaron. Y le dijeron, no queremos que prediques más el Evangelio. No queremos. Entonces ahí estaba el maestro, el líder, Gamaliel. Le dijo, hermanos, ¿por qué no consideramos? ¿Por qué no nos ponemos a pensar? ¿Por qué no meditamos? Si la obra que hacen los discípulos es de Dios, no lo podéis destruir. Pero si la obra que hacen los discípulos es de hombre, indudablemente eso va a tener un fin. Eso se va a terminar muy pronto. Y Saulo de Tarso creció como discípulos a los pies de Gamaliel. ¿Cómo puede ser un gran hombre lleno de sabiduría? Y le salió un líder, le salió un discípulo rebelde. Había que bajarlo del caballo. Por eso dice la palabra, cuando se fue a Damasco, le salió Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte cosas contra el aguijón. Entonces lo tiró, y Saulo, reflejándose los ojos, él pensaba que estaba haciendo bien. Pero ¿cómo puede ser que no veo qué es lo que pasa, qué es lo que sucede? Entonces Jesús se le presenta, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Entonces él le dijo, ¿qué tengo que hacer? Dice, levántate y entra a la ciudad, y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Saulo de Tarso entró, y ahí había un gran hombre de Dios, Ananías, que lo tuvo durante 3 días en su casa, que oró por él, impuso sus manos sobre Saulo de Tarso, y dice que le cayeron de sus ojos como escamas. Las escamas son como pequeños escudos que tienen los peces. Como dice que le cayeron escamas, son como pequeños escudos.
esas escamas protegen el cuerpo, protegen la vida de los peces. A veces las cosas, las situaciones, la dureza de nuestro corazón, el no saber considerar, el saber para qué es. ¿Por qué tú lo permites, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me acontece esto? ¿Por qué me pasa esta situación? ¿Qué tengo que hacer? El día del bien, dice, goza del bien. El día del mal, considera. Dios hizo lo uno y lo otro. Es para enseñarte. Es para prepararte. Es para que sigas creyendo y sepas de que Dios tiene un propósito y tiene un plan para con tu vida y con tu corazón. Es porque Dios quiere glorificarse. Así como le dijeron, quien pecó él, pecaron sus padres para que naciera ciego. Le dijo, no, ni él ni sus padres, sino que Dios ha permitido para que Dios se manifieste y se glorifique en su vida, se glorifique en su corazón. Considera. Debemos de considerar nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? ¿Qué es lo que Dios necesita? Y en la Biblia tenemos historias en las cuales cientos y miles de personas pasaron por circunstancias hasta que Dios se manifestó, hasta que Dios se glorificó en su vida. Quizás lo que hoy tenga para que consideres es para que Dios se manifieste en tu vida, a que Dios haga un milagro en tu corazón, a que Dios revierta y cambie el curso de tu vida. ¿No será que Dios querrá manifestar? ¿No será que Dios quiere forjar nuestro carácter para que nuestra fe no sea débil y se quiebre ante las circunstancias, ante las situaciones, ante los vientos que se levanten? Dios manifestó su gloria, Dios manifestó su poder, Dios manifestó su gracia. Necesitamos conocer de su palabra, necesitamos adorar, bendecir en el nombre de Dios. Pablo y Silas consideraron su vida. Yo te invito a que te coloques de pie. Pablo consideraron su vida. Esta situación, o esta leve tribulación, esta situación no es para siempre.